Kan bajo un mismo sol, runa kawsaykunata wakaychishpa purishunchik. Kaypi kashpa shuk llaqtakunapi kashpapash gulpi runakunawan, mishukunawan, yana runakunawan pakta viñarishunchik. Yachakushpa katishunchik. Kallarinchik nachumashi César. Ari, Anita, kushilla napayguta kachapanchi España, Bélgica, Italia, Canadá, Estados Unidos pe causa y mashikunata. Yupaychanchi kay apaga gilkashkamanda, shinallata kumbidashkamanda tukuy imasha kaypi intiraymi rurashkakunata. Así empezamos el programa de hoy y les mencionamos los titulares. Y desde Sucumbíos viviremos la fiesta de Enejoa. Aprenderemos en quichua los números en nuestro segmento Mishkishimi. Y nos trasladamos hasta San Clemente y conoceremos el proyecto Intihuasi. Y finalmente conoceremos a Andrés Aguirre, un pintor del pueblo Caranquí. Bienvenidos todos a Bajo un mismo sol. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupangichi. En el programa pasado conocimos a Enejoa, la mujer que según la tradición siona era la única poseedora de la chonta. Y conocimos también cómo la chonta fue traída del paraíso al mundo amazónico. Hoy vamos a la fiesta de Enejoa, que todos los años se realiza en la comunidad Sotosiaya, Río Arcilla, en la provincia de Sucumbíos, para conmemorar la llegada de la chonta al territorio siona. Ya conocimos la historia de Enejoa, una mujer de la selva, dueña del fruto de la chonta, alguien que antiguamente habitaba en el mundo espiritual, en lo que hoy es la Amazonía. Ella era la encargada de preparar chicha al dios Siona Maijaque, cuando ese fruto no era conocido por nadie más que ella. En base a esa historia antigua de las ancianas y ancianos Siona, gente de chacra, la nacionalidad Siona del Ecuador año a año conmemora la fiesta tradicional de Enejoa al finalizar la cosecha de la chonta. Estamos en Sotosiaya, Río Arcilla, una comunidad asentada en las riberas del río Aguarico en la provincia de Sucumbíos. Aquí en las fiestas, como parte de la tradición siona, las mujeres se encargan de preparar la chicha de chonta y de repartirla a los visitantes y miembros de las comunidades. Nosotros hemos coordinado con las comunidades y los presidentes y los habitantes que siempre han celebrado esta fiesta, que es un agradecimiento hacia la naturaleza y a la madre tierra que siempre da fruto esta chonta que se controla desde su nombre Paincuca, que es un Enejoa. Sí, desde ahí ya empezamos a trabajar y hemos pensado que siempre es importante de que nuestra cultura se reconozca o que se siga valorizando a través de los jóvenes, o más que todo para que los jóvenes y los niños, los estudiantes que están ahí en las comunidades, como nacionalidades, que más que todo para que no pierda la cultura de la nacionalización. La fiesta de Enejoa es el evento cultural más importante de la nacionalidad siona. Aquí los jóvenes recuerdan cómo es la vida de la gente de chacra. Aprenden cómo las mujeres preparan el casabe, tortilla de yuca, cómo los hombres deben trabajar sus chacras, pescar y hacer cacería según enseñaron los antepasados. Los docentes también enseñan desde pequeños a sus estudiantes a llevar los trajes siona, collares y pinturas en el rostro. Ahí se recuerda también las danzas que se dedican al mundo espiritual como agradecimiento por los frutos de Jacoyeja, la madre tierra. La fiesta de Enejoa es también un espacio para valorar a los seres más representativos y queridos de las comunidades, a los sabios, consejeros y defensores del territorio, ya que saben cómo alejar los malos espíritus y curar las enfermedades espirituales como el mal aire y otras más. ¿Cuál es el trabajo en sí de la mujer siona? Cultura del trabajo. Nuestros trabajos son así. Hacemos chicha y
y hacemos casabe. Ahí mismo preparamos casabe con almidón, con casabe y comemos con esa carne. Ya. Y no necesitamos comprar alguna carne, matarnos ahí mismo comemos nosotros. No compramos ni azúcar, solo esta cultura no más vivimos nosotros. Nosotros hacemos chacra primero limpiamos Ya. el terreno Ya. y después sembramos yuca. Ahí Ya. mismo sembramos plátano. Ya. Ahí mismo sembramos maíz. Pero la chacra es responsabilidad de la mujer o del hombre en su nacionalidad. Mujer también lo mismo, igual trabaja. No ve que digo, mujer vaga no trabaja, Ya. solo trabaja varón. Nuestra vaga trabaja juntos y otra tiene un yucal mujer con los hijos, que tienen los hijos más grandecitos, 12 años, 13 años. Con ellos, mujer trabaja, la mamá. El papá trabaja con los hijos mayores, como que dicen, varones. Con el varones trabaja el papá. Para ganar se siembra ese café. Entonces el señor es el curandero de la nacionalidad Xiona. Siempre cuando vemos enfermos así naturalmente, entonces él llevamos donde él, o si no hacia algunas partes de la comunidad siempre han ido donde el señor para hacerle curar de toda la enfermedad que tiene, depende de la enfermedad que tiene. Él estudió a través de toma de ayahuasca, a los sabedores ancestrales de ellos le enseñaron, y ahorita él es curandero, ya tiene conocimiento, como quien dice, tiene el poder de él y cura a toda la gente que está enferma. Él conoce a Dios también, él vive en el cielo, entonces él con la toma de yagé tiene el poder del espíritu, llega donde él conversa. Entonces hay una parte que viven de ese contacto con los dioses, entonces él mismo da el tiempo para que él siga viviendo, curando a la gente. Los sionas del Aguarico comparten su territorio con la nacionalidad Siecopay, gente multicolor. Hablan un mismo idioma con dialectos diferentes. Baincoca, Paincoca, que significa la lengua de la gente. Incluso algunos apellidos son los mismos, ya que desde los tiempos antiguos se juntaron como familias. Por eso los Siecopay acompañan a los Siona en su fiesta tradicional. Comparten juegos tradicionales, toman chicha y disfrutan de juegos occidentales. Por ver esta cultura de la nación Sionas, yo soy Siecopay, veo como es cultura de ellos, para mí es muy buena, o sea, por mi parte, por mi nacionalidad yo diría, es muy importante para nosotros porque nosotros siempre valoramos, por eso nosotros tenemos una fecha fijada para celebrar como fiesta cultural, de fiestas culturales autóctonas, de ancestralidades, por ejemplo, demostrando todas las culturas, artesanías, tradición, cacería, pesca, comidas típicas, chicha típicas, juegos tradicionales, todo nosotros presentamos ese día. Viendo la realidad, ahora yo vine por la invitación del compañero presidente de la organización Siona, Juan Giyokuro, estoy aquí presente y estoy agradecido de ver la cultura de Siona, especialmente para ellos y para nosotros, es un poco diferente, que tiene tradición, pero son casi la misma. Los vestimentos y las pinturas y todos los juegos tradicionales tienen casi iguales. Este año la fiesta no fue tan concurrida porque los Siona estuvieron de luto. Días atrás falleció un miembro importante de la comunidad. Así es la fiesta de Nejoa, una fiesta para encontrarse entre pueblos vecinos, una fiesta para compartir los frutos de la tierra y agradar a las visitas con chicha, pero también es una fiesta para celebrar la existencia de la chonta en territorio amazónico. Alipache Rami Kashkamashi. Chonta muruguka imasha miñukanchi kamyagu ella mana kausaita ushanchi shina yata paikunapaka kanga chonta muruguka.
Arikay Enejoa raymipika ashtaka runa yachaykunatami rikunchik. Pugllaykuna, mikuykuna, ashtawangarin sieko paypash, sionokunapash, tandanajurishpa pakta chay alpapillata kawsashpa, shina rimaykunata charin, paykoka, bainkoka, shimikunata riman. Como siempre, les compartimos a continuación algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Alfonso Jaramillo nos escribe: ¡qué hermosa música de mis coterráneos! Soy mestizo, pero orgulloso de haber nacido en esta tierra maravillosa que parió tanto talento como el que ustedes nos brindan. Arriba mi Otavalo por siempre. Ñusta Malisa Pacari nos dice: excelente con su video. Sigan adelante demostrando que Ecuador es turístico y así visiten Ecuador. Eugenia Lema nos dice: qué bellas vestimentas tradicionales de mi bello Ecuador. Los saludo desde Milán, Italia. En algún momento me vestiré así para representar mi país en bailes. Eso corre por mi sangre y soy orgullosa por ello. José Rivera nos dice: gracias hermanos otavaleños por su programa y música que alegra mi corazón. Saludos desde la nación Huanca en el Perú. Sigan comentando y suscribiéndose a nuestras redes sociales. Llama puñanayan, achija manjat tukuy punja shinan. Ucha llankay. Llankanata yachahuchunmi kachamurkatayta kunaka. Kamba kawsaypallata miali. Ucha shinanki, mikuna illa kidankimanra. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinji llankachikunawanqa ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Yupanata yachankichu runa shimipi mashi. Ari, shinapash wankinkunaka mana yachanchu yashpa kunan kay mishki shimi nishka rikuchipi yupaykunata yachahupashunchi. 1, 2, 3, 4. ¿Tan rápido te enseñarían a contar en el jardín? Sí. 5. Pero en quichua no has de saber. No, me enseñas. Ahora que no hay ninguno, ¿cuánto es? 0. Y Jack. 1. Shuk. Chu. ¿Otra bolita más? 2. Ishkai. Y 3. 15. ¿Y aquí cuánto hay? 1, 2, 3, 4. Aquí está Chusku. Shu, Ishkai, 15, Chusku. Y 5. 5 se dice picha. ¿Y con una más? 6. 6 exucta. Sukta. Shuk. Ishkai. 15. Chusku. Picha. Sukta. Canchis, Pusak, Isku, Chunga. 8, 9 y 10. Muy bien, Yucachurigo. Ya sabes contar en quichua. Ahora vamos a repasar una vez más. Iyak, Shuk, Ishkai, 15, Chusku, Picha, Sukta, Canchis, Pusak, Isku, Chunga. Chunga como los 10 deditos de tu mano. Poco a poco te voy a ir enseñando para que no te olvides algo tan importante como nuestro idioma. Kunanga ñayachanchik, ñamanda asha ñukanchik rimaykunapika yupaykunata churashpa rimashunchik. Ñukapash ñañukawan kawsaq wawakunawan ña mishki shimita rikuchishpa yachahusha. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. La comunidad de San Clemente en el Cantón Ibarra se caracteriza porque muchos de sus habitantes le han apostado al turismo de convivencia como una alternativa de trabajo.
una iniciativa que está creciendo tanto que más y más comuneros se están capacitando y equipando para dar estos servicios, aprovechando la riqueza cultural y belleza paisajística del lugar en las faldas del Taita Imbabura. Estamos en la comunidad de San Clemente, en la parroquia La Esperanza, Cantón Ibarra, en la provincia de Imbabura. Sí, estamos a una altura más o menos a 2.650. Una temperatura promedio es de 13 grados. Nosotros hemos puesto este proyecto del turismo. ¿Por qué razón? Porque realmente nosotros hemos estado en el año 2000, como cambió de sucre al dólar, veíamos que cambió demasiado, extremadamente. Entonces hasta incluso los muebles que sacábamos nosotros se bajó de precio y todo eso. Entonces veíamos otra alternativa. Entonces también no es solo beneficio para nosotros, sino pensamos hacia la comunidad y está cumpliendo lo que nosotros hemos trazado, porque nosotros estamos viendo que están beneficiando muchos de los comuneros, como en proyectos de hospedaje o los atractivos, la danza, la música, los bordados. En Tiguasi nosotros estuvimos buscando algunos nombres, pero nos gustó en Tiguasi porque sabemos que estamos en contacto con el sol y todo, por eso pusimos la Casa del Sol. Aquí nosotros hemos estado un poco promocionando lo que es el turismo de convivencia familiar. Tenemos desde el año 2001, creo. Desde ahí vamos poco a poco implementando, vamos avanzando un poco y esperamos seguir avanzando más. La construcción es una iniciativa de la familia. Así era la casa cuando en el año 2001 y poco a poco fuimos transformando, no tenía plantas y ahora tenemos bastantes plantitas y vamos transformando la casa. Vamos viendo por ahí algunos lugares bonitos y vamos nosotros también pensando hacer de la misma manera, o es nuestra creatividad más que todo. Vamos remodelando cada vez que vamos viendo alguna cosa que no está bien, entonces vamos remodelando y queremos seguir perfeccionándole bien. Aquí es donde recibimos a nuestros visitantes. Vienen a visitar de Estados Unidos, de Bélgica, de Alemania, de Japón. Gracias. Todo lo que van a compartir con nosotros son hasta las plantas medicinales tenemos, ¿no? Porque aquí todo lo que está a nuestro alrededor de la casa todos son medicinales. Y también nosotros tenemos en los huertos cultivados orgánicamente. Nosotros nunca utilizamos ni fungicida ni insecticidas. Y también la llama tenemos el estercol de la llama es para el abono. Y también para la protección de la energía, porque sabemos que la llama tiene mucho más energía que uno, entonces es bueno. Y también participan en la cocina si les gusta, y porque aquí nosotros hacemos todo lo que es carne, siempre preparamos en el horno. Todo lo que es de cocina igual preparamos con la leña. También elaboramos las tortillas en el tiesto, también en el horno. Todo eso pueden participar la gente que están aquí. Algo de la carpintería también, las personas que están aficionadas igual pueden participar porque
Hasta ahorita no hemos hecho pequeñas artesanías, pero estamos pensando hacer artesanías pequeñas de la madera. También cuando están aquí participan con la comunidad. Por ejemplo, la minga comunitaria y también las fiestas que realizamos dentro de la comunidad. De las compañeras que siempre vienen a exhibir las compañeras, porque ese es el trabajo diario de las compañeras, los bordados, porque con eso defienden en sus hogares, ¿no? Porque le ayuda mucho para sus hijos, para la alimentación diaria mismo. Eso es importante porque nosotros hemos visto que es importante las compañeras que sigan adelante. Más que todo es la convivencia aquí. La convivencia, que conozcan la cultura, que conozcan la tradición nuestra y también de la agricultura. Eso es lo que nosotros compartimos con los clientes y que vengan a convivir con nosotros, las actividades cotidianas diarias que compartan con nosotros, realmente que conozcan cómo somos nosotros, qué cultura somos, ¿no? Entonces somos de cultura caranquis. Los clientes acá no vienen a estar como en los hoteles, ¿no? Sino que vienen a un campo a estar con la naturaleza, con nuestra tierra madre. Eso es lo que nosotros ofrecemos aquí, estar en contacto con nuestros hermanos que están alrededor de nuestra vista. Le invitamos a todas las personas que les gusta la naturaleza, que quieran descansar, que quieran probar la comida andina y sea de cualquier parte del mundo, ¿no? Que nos conozcan lo que es la cultura indígena, lo que nunca habíamos pensado, explotar lo que es la naturaleza, involucrado en el turismo. Entonces le invito a que vengan, que conozcan, a que prueben las comidas como cocinaban nuestras madres, lo que nos hemos dejado nosotros. Shinallata shuk kawsaykunata riqsinkapapash inti wasika alipachami. Shuk kawsaykunata riqsishpallami gulpi kay alpakunapi kawsakunaka yachajurishpa pakta randi kawsanajushunchi. San Clemente ayllu llaqtakuman purimupankichi mashikuna. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunajupankichi. Andrés Aguirre mashika karanki runamikan. Paypa kallarimandaka mana shuyunata yacharkachu. Hipaman pachakuna yalishpa kakpimi paypa suman ushayta riqsirka. Chaymanta pacha kunangaman shuyushpa kawsan. Hola, mi nombre es Andrés Aguirre, soy artista plástico. Bienvenidos, quiero mostrarles mi taller. Soy artista plástico egresado del Instituto Daniel Reyes. Hoy en día queremos presentar lo que es un poco recorrido de mi vida, lo que es en el arte. He ido adquiriendo conocimiento conforme he ido estudiando, porque he visto a veces las temáticas o lo que tú estudias a veces no va contigo, ¿no? Entonces nosotros como artistas, unos nacen, otros se hacen. Yo como artista me hice, yo no nací con el arte. Entonces yo fui descubriendo día a día, conforme iba trabajando en mis distintas áreas, ahí fui descubriendo que el arte estaba en mí. Entonces soy tecnólogo docente en artes plásticas del Instituto Daniel Reyes. Hoy en día estoy ejerciendo lo que es la profesión ya de artes plásticas, porque más antes yo trabajaba en distintas profesiones, pero hoy descubrí lo que es el arte y esa es una herramienta de mi trabajo.
Igual le hago lo que es el paisajismo, le hago la figura humana y me destaco también en lo que es la escultura. Pero mi temática en sí, lo que egresé en el Instituto Daniel Reyes, fue pintura y escultura. Hay que dar gracias a Dios, ¿no? Porque sin Dios uno no se hace nada, ¿no? Porque Él nos da la vida, nos da el ser y más que todo nos abre el pensamiento para esto. Entonces la inspiración directamente sale a veces solo con ver algo. Tú ya te inspiras y directamente lo plasmas, porque nosotros hacemos eso. Copiamos lo que vemos, pero hacemos a nuestro modo y a nuestra técnica. Entonces yo descubrí una técnica que es bastante el color puro y el indigenismo. Entonces por esa línea estoy guiándome y hoy en día estoy disfrutando de lo que hago. Este es un cuadro grande, ¿no? Donde se quiso demostrar lo que es una trilogía, donde está compuesto lo que es la tradición directamente desde la tierra, donde salen, hacen honor a la iglesia, a la fe, y pasan a hacer lo que es una ceremonia de un recorrido de un Cristo vivo. Entonces resalta lo que es el fondo, lo que está la montaña, y en sí la tierra de donde surge el trabajo y el futuro del hombre. Entonces hoy en día queremos rescatar lo que es Kingman, que es la técnica donde yo trabajo. Entonces esta es una representación del pueblo indio. Entonces nosotros queremos rescatar de la gente que conozcan más los colores que plasmamos en nuestras obras y darles a conocer lo que es esta técnica. Lo más difícil, hacerte conocer, darte a conocer con el arte, porque en el medio donde estamos, en realidad no hay esa cultura. Hemos hecho lo que es un boceto a lápiz, hemos pasado a lo que es a color y luego hemos pasado lo que es a una obra de arte ya. Directamente lo que es, manejamos el acrílico, lo que es el papel higiénico en relieve y para terminar lo que es en acerrín, dándole lo que es una obra de arte referente a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hemos hecho lo que es un boceto breve de lo que es un retrato y lo hemos pasado directamente lo que es en escultura, lo hemos hecho a cera, lo hemos dado el proceso de lo que es la figura, el rostro con sus facciones, lo que tiene directamente el ser humano. Bueno, hoy queremos demostrarle lo que es una obra de arte, lo que es en relieve. Se ha utilizado lo que es una tabla de triplex, se ha utilizado lo que es yute, y este tema se llama la muerte, donde hemos querido demostrar la fuerza del color con la fuerza de los pliegues, dándole un mayor realce a lo que es la muerte. Esta obra para mí representó bastante porque a veces tenemos momentos oscuros, momentos de desesperación, pero siempre hay una luz que podemos seguir en adelante. Bueno, nosotros hemos querido lo que es rescatar las cosas de la tecnología haciendo arte, ¿no? Le he hecho un autómata con las piezas de computadores. Entonces dándole una vida a esto de lo que es la tecnología, porque la tecnología en sí no se puede destruir. Lo que sí se le puede dar es otra forma de uso, un autómata que está a nuestro alcance y lo podemos hacer todo el mundo. El mensaje más importante sería que en realidad aprecien lo que hacemos y nos ayuden a hacer más arte a través de las obras que nos compren, que nos vayan acompañando en las exposiciones que hacemos. Y eso sí quiero resaltar y rescatar de todo esto a los medios que nos han ayudado, nos han abierto las puertas, y a lo que es de los diarios que nos han prestado su apoyito en ese pequeño transcurrir de lo que es las artes plásticas. Muchísimas gracias. Runa llaqtakunapa kawsaykunaka mana tukuringachu, kashna yachayjuykunaka ñawpa taytakunapa kawsaykunami. Ñukanchi viñachishpa katichun sakishpa shamunajushka. Shinaka kayta nishpa sakirinchik kumba mashikuna, runa shimipi
runa kawsaypi shinchi arishpa sisarishunchik tawri sisakunashna. Kaya kaman. Hasta kashkama mashikuri.